sub A, y sub B y sub C en el estator, vemos que nos va a dar la suma de los campos magnéticos, A, el campo B y el campo C, su suma, digamos, que es el campo resultante, nos genera una magnitud constante para esa distribución de flujo. Pero esa distribución es constante, pero se va moviendo. Y decíamos entonces que esto se mueve a una velocidad que íbamos a calcularla según esta expresión. Y esto, digamos, un RTM. Esa es la velocidad, digamos, con la cual ese campo en esta estructura, digamos, se desarrolla. Entonces acá podríamos verlo también. Esto es un imán, y entonces podríamos ver, ¿verdad?, que lo que tenemos es un polo norte y un polo sur, ¿verdad?, donde sale el flujo. Acuérdense que esta distribución se da al interior de este hueco. Entonces, pero acá, digamos, es como si tuviéramos una pieza polar acá, ¿verdad?, otra pieza polar aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que las líneas de campo, ¿verdad?, que salen de una determinada región definen, ¿verdad?, un polo norte, ¿verdad?, y donde entran las líneas, digamos, es un polo sur. Entonces, si esto se mueve, entonces esos dos polos van girando, digamos, alrededor de la estructura, y lo hacen a esta velocidad. Habíamos visto también la segunda estructura, es decir, acá lo que nosotros íbamos a colocar en el interior, en ese hueco, digamos, para producir el movimiento mecánico. Entonces decíamos, bueno, vamos a construir, digamos, una estructura, y el bobinado de esa estructura tiene que ser similar al bobinado que tiene el circuito del estator, que genera el campo. Entonces acá, digamos, le vamos a poner, ¿no?, un segundo bobinado, y ahí tendría que estar aquí, ¿no? Era acá. Y entonces esto es esa estructura la que tenemos marcada ahí. Decíamos que si le sacábamos los conductores, nos iba a quedar una estructura si le sacábamos el hierro, entonces nos quedaba una estructura donde teníamos básicamente un arreglo muy parecido a una jaula. Entonces eso es lo que está colocado acá. Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Bueno, aquí hay un campo. Cuando yo agarro esto y lo coloco acá, hacíamos la observación que el circuito del rotor podíamos considerarlo como este esquema. Para hacerlo un poco amigable, la conexión estrella es un poco amigable, entonces hacíamos esa situación para explicar que si aquí teníamos un campo magnético y esta estructura la colocábamos acá, entonces teníamos un sistema conductor, es decir, trayectorias conductoras sometidas a un campo que está variando en el tiempo. Es decir, si acá no permitimos que circule el corriente, decíamos, era tener abierta la situación, entonces lo único que íbamos a tener acá
era el flujo resultante del circuito del estator. Aquí va a estar bañando el sistema, ese arreglo de conductores y de trayectorias. Entonces aquí vamos a tener tensión inducida. Básicamente decíamos que la tensión entonces tiene una dirección que depende del movimiento. En este caso, digamos, hay un movimiento relativo, ¿verdad?, en relación a este giro. Esa estructura está parada, entonces tenemos movimiento, y aquí tendríamos el campo del estator. Entonces hay tensión inducida en las barras de ese sistema. Es decir, acá podríamos ver que lo que tendríamos acá girando, digamos, el polo norte del estator con su polo sur. Entonces eso se está moviendo alrededor. Entonces las líneas de campo están afectando el arreglo del rotor. Hay tensión inducida. Como este esquema, digamos, es esto acá cerrado, entonces íbamos a tener corrientes circulando en cada una de las fases del rotor. Entonces, si hay corriente, entonces decíamos, aparece una fuerza. Si hay fuerza, entonces ese arreglo va a producir movimiento. Detengámonos un poquito acá. Entonces, Faraday nos dice que la tensión, en este caso tendríamos las espiras, si lo vemos por fase, las espiras o los conductores del rotor en función del campo magnético que varía. En este caso sería el campo del estator, y tenemos tensión inducida. Faraday lo que dice es que debe de tenerse este efecto. Debe haber una diferencia en el comportamiento del medio y el campo magnético que está produciendo el fenómeno de inducción. Si el conductor, decíamos, se mueve a la misma velocidad del campo, entonces esta variación se hace cero. No tendríamos diferencia. Los conductores no cortarían, no cruzarían las líneas de flujo del campo del estator, entonces tendríamos tensión inducida igual a cero. Entonces hablábamos de que esta estructura gira a una velocidad que es ligeramente abajo de la velocidad del campo magnético giratorio para producir esto. Les decíamos, la estructura que eso podíamos cuantificarlo definiendo la relación entre la velocidad mecánica, digamos, del rotor. Es decir, una diferencia de velocidades para que se produzca el fenómeno de inducción. En un motor siempre el rotor va a girar un poquito abajo de esa estructura para poder generar, es decir, para producir tensión en estos conductores acá y generar corriente. Entonces, si nos detenemos un poquito acá en la estructura, considerando, digamos, que ya se está moviendo
Entonces podemos establecer lo siguiente. Hemos dicho que esta estructura tiene, nos olvidamos acá del estator, entonces esta estructura tiene una velocidad, digamos, mecánica que determina, digamos, el giro del rotor. Gira a una velocidad, a unas RPM, digamos, determinadas. Pero hoy nos vamos hacia el interior de esta estructura. Lo que tenemos es un bobinado similar a este, que está siendo sometido a un proceso de inducción. Entonces, esta es una estructura donde tenemos 3 arrollamientos conformando, digamos, un sistema trifásico. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Que al igual que se dio acá en el estator, en el circuito del rotor, entonces se nos van a inducir un sistema de corriente, una IA de rotor, una I sub B de rotor y una I sub C de rotor. Es decir, vamos a tener corrientes acá similares a las que habíamos establecido para el estator. Pero en este caso, digamos, las corrientes estas son desarrolladas por cada una de las tensiones que se están desarrollando según esta relación. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Si empezamos a observar, todavía no estoy hablando de frecuencias ni nada de eso de acá, sino que tenemos 3 corrientes. Entonces, si nuevamente decimos, bueno, vamos a observar acá en 1, acá en 2, etcétera, en 3, y así sucesivamente, entonces, al observar, vemos que el comportamiento de las corrientes es igual. ¿Por qué? Porque este genera un sistema trifásico balanceado, es decir, corrientes de igual magnitud y desplazadas a 120 grados. Entonces, si empezamos a observar punto por punto, entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar? Por ejemplo, si esta es la observación de 1, tendríamos un flujo resultante, ¿no?, de A en el rotor. Igual estaría, los otros serían contrarios a este. Entonces, B, tenemos acá, entonces entra, aquí sale, esto va para acá, va para acá, y entonces B hace esto. C, ¿qué haría? Entrando, saliendo, para acá y aquí para acá. En el plano de la bobina, entonces tenemos esto. Entonces, básicamente, lo que se está desarrollando es un campo magnético giratorio resultante, pero en la estructura del rotor. No estoy observando esto, estoy acá en la estructura del rotor. Y entonces tendríamos acá un campo resultante en la estructura del rotor. Y este campo, entonces, si es esto, debe moverse a una velocidad de rotor. Es, digamos, ¿dónde entonces? También con esa expresión. Estoy tratando de llegar a establecer la naturaleza, digamos, de la velocidad que tiene el sistema de rotor y cómo, digamos, esa velocidad está relacionada con esta de acá del estator. Ahorita, digamos, estamos planteando que la estructura tiene un movimiento mecánico. Vemos girar el rotor a una velocidad determinada. Pero ese efecto es porque en los conductores
que tiene el circuito de rotor, se están desarrollando tensiones y corrientes. Entonces, si hay corriente, otra vez aparece el fenómeno de magnético. Es decir, si hay circulación de corriente, hay campo magnético debido a esas corrientes. Y es lo que se está planteando acá. La naturaleza de las corrientes en el rotor, porque es un sistema balanceado, tiene que seguir este comportamiento. Entonces, lo que tenemos acá en la estructura del rotor es un campo magnético giratorio que va rotando según el comportamiento de las corrientes que se desarrollan en el rotor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La velocidad se da a esta relación. Entonces, si nuevamente observamos el rotor de una manera cualitativa, entonces tenemos acá el campo resultante, digamos, del rotor que gira a una velocidad síncrona en el rotor, es decir, una velocidad que se comporta de esta manera. Pero también esta estructura tiene una velocidad mecánica de estructura. ¿Entiende lo que está sucediendo en el rotor? Solo en la estructura del rotor. Esto generalmente trato de ilustrarlo en la manera en que a veces las referencias dependen del punto donde uno esté ubicado. Y quizás la manera más fácil de verlo es, digamos, a través de estar dentro de un vehículo o fuera de un vehículo. Si nosotros vamos, por ejemplo, dentro del vehículo y alguien, por ejemplo, va observando o va tomando una lectura, la referencia, digamos, en cuanto a la lectura tiene que ver, digamos, con el interior del vehículo. Si nosotros pudiéramos observar desde fuera del vehículo, digamos, la misma lectura, digamos, veríamos una cuestión diferente. Es decir, cuando nosotros observamos desde la estructura, lo que nosotros veríamos es este campo magnético dando vueltas en la estructura. Estamos dentro del vehículo. Entonces, cuando nosotros no salimos del vehículo, tenemos que observar dos cosas. Uno, la estructura del rotor que se mueve, está girando, pero al interior hay un campo magnético que también está moviéndose. Entonces tenemos dos velocidades desarrolladas por esta estructura. La estructura en sí girando como producto de las fuerzas mecánicas que se relacionan con las corrientes y el campo del estator, y otra es esta velocidad que se refiere al campo desarrollado con las corrientes que están existiendo aquí en la estructura. Entonces, ese es el comportamiento, digamos, del rotor. Si ahora venimos, agarramos esta estructura y la metemos acá,